Veo la luz de un nuevo día, tu fiel amor me sostendrá. Me rodeas con tus bendiciones, vida nueva tú me das. Para creer en mi amigo fiel, para volar y soñar. Llegó el tiempo para adorar, llegó el tiempo para celebrar. Ven, vamos juntos a Betel, adorar a nuestro Rey. Un lugar para ti, un lugar para todos. Ven, vamos juntos a Betel, adorar a nuestro Rey. Un lugar para ti, un lugar para todos. Gloria a Dios, qué bendición estar en la casa del Señor. Una vez más a todos los que nos visitan hoy, bienvenidos, esperamos que se sientan en casa. Este es Betel y aquí siempre hay un lugar para usted. Vamos a orar para que iniciemos lo que el Señor tiene para nosotros este día de hoy, lo que nos quiere enseñar a través de su palabra. Quiero invitarle a que ahí donde usted está incline su rostro. Vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre bueno, te damos muchas gracias. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Te honramos porque tú eres grande, poderoso, maravilloso eres tú, Señor. Y en esta mañana pedimos, Señor, la intervención de tu paz en nuestros corazones, para que la semilla de tu palabra que va a ser sembrada hoy pueda venir, quedar en lo más profundo de nuestro espíritu, de nuestro ser, dando fruto en nosotros, germinando y dando fruto en nuestras vidas. Te pedimos que toda distracción sea quitada de nosotros y que podamos, Señor, hoy entender, comprender y conocer mucho más acerca de lo que tú eres, de quién tú eres y de los planes que tú tienes para nosotros. Que la sabiduría y la revelación se hagan presentes en este lugar para que cada persona que pueda escuchar esta palabra pueda en realidad entenderla por la intervención de tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16. Venimos hablando durante algunas semanas acerca de estos objetivos que tiene la Escritura y que al fin de cuentas nos van a llevar o nos van a catapultar a que lleguemos a la meta que el Señor quiere para nosotros, que es la perfección. Y cuando vamos por 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, ahí en los slides lo podemos ver. Si usted me acompaña en su Biblia, ¿qué es lo que dice? Toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Muy importante, toda. No solamente un pedacito, no solamente el Nuevo Testamento, no solamente los Salmos, no solamente lo que a mí me gusta. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y no solamente es inspirada por Dios, sino que dice que es útil. A ver, yo le pregunto, ¿algo que para usted es útil, lo desecha? ¿Lo tira a la basura? Lo conserva, ¿verdad? Y cuando es muy útil, pues lo tiene siempre a la mano. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, número 1, para redarguir o convencer, número 2, número 3, para corregir. Y ahí hace 2 semanas hablábamos acerca de lo que llamamos la disciplina del Padre. ¿Recuerdan? Como parte del propósito de Dios es corregirnos, porque esa corrección es fundamental para que nosotros podamos ser llevados a la cuarta etapa, que es instruir en justicia.
Vimos al final de esa enseñanza de la disciplina del padre como si no hay corrección, no podemos llegar a la instrucción. Hacíamos la analogía de cómo en medio de un hogar, los padres, cuando un hijo se comporta incorrectamente, ¿qué hacen primero? Lo corrigen, lo regañan, le llaman la atención. Pero acto seguido se supone que el papá o la mamá deben indicarle a ese hijo cuál es la manera correcta de comportarse. ¿Cómo es que debía hacer en medio de la circunstancia en donde se comportó incorrectamente? Entonces, primero viene la corrección para poder ir a la instrucción en justicia. Entonces, fijémonos que son 4 etapas. Ahora, hoy vamos a enfocarnos específicamente en esa cuarta: instruir en justicia. Porque todas estas 4 etapas nos van a llevar ¿a dónde? Verso 17, por favor. A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Que el hombre de Dios sea perfecto. Dios quiere que usted y yo alcancemos la perfección. Y es posible alcanzar la perfección en esta tierra cuando entendemos lo que para Dios significa ser perfecto, que a continuación nos lo explica. Porque todos, y vuelvo a redundar en esto porque es bien importante repetirlo para que nos quede bien claro, que muchas veces pensamos que la perfección tiene que ver con equivocarnos o no equivocarnos. Es decir, si yo me equivoco, no soy perfecto. Si yo me equivoco, no soy perfecto. Pero si no me equivoco, entonces supuestamente soy perfecto. Sin embargo, la Escritura nos muestra algo muy distinto. Para Dios la perfección no tiene que ver con que te equivoques o no te equivoques. Para Dios la perfección tiene que ver con lo que dice a continuación: ser enteramente preparado para toda buena obra. Que usted y yo podamos en este proceso existencial prepararnos todos los días para hacer las buenas obras. ¿Y por qué debemos hacer las buenas obras? Porque al fin de cuentas fue Dios el que preparó buenas obras para que usted y yo anduviésemos en ellas. Vámonos a Efesios, capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Mire lo que dice: porque usted y yo somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para ¿qué? Mire, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que usted y yo anduviésemos por ellas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted y yo vinimos a este mundo, perdimos todo lo que el Señor en la eternidad nos había dado de conocimiento, todo lo que nos había dado en cuanto al propósito. Por causa del pecado fuimos contaminados, fuimos despojados, y ahora caminamos por esta existencia sin rumbo fijo, haciendo lo que queremos, lo que esta carne quiere. Y entonces eso nos convierte en enemigos de Dios. Pero viene el Señor y establece un plan en el cual Él busca que usted y yo podamos reconvenir nuestro camino, podamos redireccionar nuestro camino y podamos comenzar a caminar en esas buenas obras que Él de antemano preparó para que usted y yo anduviésemos en ellas. Y para que podamos reconvenir el camino, ¿qué cree que necesitamos? Toda la Escritura. No hay otra forma. No es como yo pienso, es como la Escritura me lo dice. Y entonces ahí es donde usted y yo muchas veces nos perdemos. Porque algunos podrán pensar: ay, no, es que toda la Escritura no está vigente hoy día. Pero ahí dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. El gran problema que tenemos es que no la entendemos. Y por eso, como varias veces también me han escuchado la analogía, si fue Dios el que escribió esta carta a través de diferentes personas, ¿a quién creen que le tenemos que preguntar a qué se refiere? Al mismo Dios. Y Él está dispuesto a explicarnos, a traernos la revelación,
para que usted y yo podamos reconvenir nuestro camino y entonces caminar en esas buenas obras que Él de antemano preparó para nosotros. ¿Estamos ahí bien? Ahora miremos unos slides, por favor. Porque quiero explicarle en este esquema que retomamos en la enseñanza de la disciplina del Padre y a partir de ahí explicarle algo muy importante. Entonces, ahí están las 4 cosas que la Escritura hace: enseña, redarguye, corrige e instruye en justicia, para que lleguemos a esa meta de ser perfectos. Ahora vamos a la siguiente. Ahora recuerdan esta imagen, ¿cierto? Muy bien. Vámonos por un momento a ese pasaje de Proverbios 15:24, para que recordemos lo que la Escritura dice. Vaya usted a su Biblia y busque Proverbios capítulo 15, verso 24. Mire lo que dice: el camino de la vida es ¿hacia dónde? Hacia arriba, pero ¿para quién? Al entendido. Para alejarse o apartarse del Seol abajo. Entonces el camino de la vida es hacia arriba. Si usted le pregunta al común de la gente cuando se muera a dónde se quiere ir, creo que el 99, por no decir que el 100%, van a decir: yo me quiero ir para el cielo. ¿Sí o no? A ver, ¿usted se quiere ir para el cielo cuando se muera? Algunos dirán: no, es que yo ni siquiera me quiero morir. Entonces fíjense, el camino de la vida es hacia arriba al entendido. Ahora volvamos al slide. Fíjense, por eso lo plasmamos como una escalera, porque las escaleras nos llevan ¿hacia dónde? Pero también nos pueden llevar hacia abajo. ¿De quién depende? Por eso dice: el camino de la vida es hacia arriba al entendido. Y por eso lo importante de lo que buscamos alcanzar aquí es que usted llegue a ser un entendido. Y entonces miramos en escalones el proceso de 2 de Timoteo 3:16, que la Escritura es útil para enseñar, para redarguir o convencer, para corregir. Y ahora vamos a ir a la instrucción, recordando que si no aceptamos la corrección, no puede venir la instrucción. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora vamos a la siguiente. Fijémonos lo que dice Romanos 1:18. Romanos 1:18. Mire lo que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Otra vez: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí en este verso vamos a extraer 4 elementos muy importantes y vamos a ordenarlo, porque es importante ordenarlo. Miremos lo primero. Vamos a la otra, por favor. 4 aspectos que tiene ese verso, en ese orden, de izquierda a derecha. Entonces, lo primero que nos dice es que hay una palabra en el cielo. Hay una palabra que está en el cielo. Vámonos al Salmo 119:89, para que miremos lo que dice la Escritura acerca de esto. Salmo 119:89. Mire lo que dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en el cielo. ¿Por cuánto tiempo está la palabra en el cielo? Para siempre. Pero es necesario que usted y yo hagamos descender esa palabra que está en el cielo. Isaías 44:7.
Isaías 44:7 nos habla acerca de lo que debemos hacer antes de poder anunciar algo. Fíjese muy bien. Miren lo primero que dice: ¿y quién proclamará lo venidero? ¿Quién qué? ¿Quién proclamará? Clamar es algo, un acto de yo decir o de yo pedir algo. Pero el prefijo pro significa en favor de alguien más. Entonces yo voy a proclamar, es decir, yo voy a pedir en favor de alguien más. Y está preguntando aquí la escritura: ¿y quién proclamará lo venidero? Porque es necesario primero que haya uno que pida. ¿A dónde? Al cielo. Porque ¿dónde está la palabra? En el cielo. Y después dice: lo declarará. Segundo aspecto. Y también está el prefijo de, que el prefijo de significa hacer descender. Declarar, es decir, que esa palabra que está en los cielos se hace descender. ¿Por qué? Porque hubo uno primero que pidió por esa palabra. Entonces hay que proclamar, yo pido la palabra, luego hay que hacerla descender, es decir, hay que declararla. Cuando yo empiezo a declarar es porque hay una palabra que del cielo vino a mi vida y ahora yo la puedo declarar. Pero antes, fíjense muy bien la tercera parte: y lo pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí el mundo antiguo. Mire, cuando viene la palabra del Señor, esa palabra no necesariamente está en orden. Y algunos se preguntarán: ¿y por qué Dios no la ordena? Pues porque Dios está buscando que usted y yo nos esforcemos. Porque el ser humano siempre busca el mínimo esfuerzo. Y queremos que nos den la papilla en la boquita. Pero el Señor está buscando hombres y mujeres que se esfuercen. Recuerdan la semana pasada, necesita hombres y mujeres violentos, esforzados, para que puedan entrar al reino. Pero hoy estamos la ley del mínimo esfuerzo. Y después de la pandemia como que se intensificó más, porque ya hay mucha gente que ni siquiera quiere ir a trabajar. No, yo trabajo desde casa. Que no está mal. Pero fíjense cómo el ser humano, su tendencia siempre es del mínimo esfuerzo. Y espiritualmente es lo mismo. Buscamos siempre el mínimo esfuerzo y venimos un día a la congregación, domingo, el día de congregarse, y siempre esperamos que nos den el alimento. Así como el pajarito le lleva el alimento a su polluelo y se lo da en la boca. Y qué bendición mientras lo necesitemos así. Pero el propósito de Dios es que usted y yo vamos creciendo, desarrollándonos y dejando de ser niños. Y ya cuando dejamos de ser niños ya no consumimos leche. Ya tenemos que masticar, consumir alimento sólido. Ya tenemos que hacer nosotros nuestro propio esfuerzo. Entonces necesitamos nosotros crecer y desarrollarnos. Y entonces es importante entender que cuando Dios me da una palabra, Él también quiere que yo me esfuerce por ordenarla. Él nos da una palabra, algo así como un rompecabezas. ¿Han jugado rompecabezas, cierto? De niños jugábamos quizás con esos rompecabezas. ¿Y qué hacía el rompecabezas? El rompecabezas en la carátula de la caja mostraba la imagen. Esa era la imagen. Pero cuando abríamos la caja veíamos un montón de piezas pequeñitas. ¿Y qué teníamos que hacer? Empezar a colocar una y otra y a ver cuál casaba con la otra, cuál iba con esta, cuál iba, hasta que armáramos esa imagen. Entonces es igual, Dios nos da una palabra, nos da esa imagen, pero nos entrega un montón de fichas para que empecemos a armar el rompecabezas. Es esto. Aquí está la palabra de Dios. Pero usted y yo necesitamos armar ese rompecabezas. A veces pensamos que la Biblia es completamente cronológica. Empezamos desde Génesis hasta Apocalipsis y creemos que todos los sucesos fueron cronológicos, y no. Por ejemplo, encontramos por allá casi en la mitad de la Biblia el libro de Job, antes de los Salmos.
¿cierto? ¿Sabía que Job está antes de los Salmos? Y la historia de Job es una historia contemporánea a la historia de Noé. Porque la Biblia no es cronológica, pero eso no significa que se contradiga, al contrario, todas las piezas casan perfectamente. Pero necesita el Señor que usted y yo nos levantemos como uno que quiera poner en orden todo lo que Él nos está dando, como Él lo hace desde el principio. ¿Y por qué dice como yo hago desde el principio? Porque dice Génesis capítulo 1, versículo 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Desordenada. No porque Dios lo haya creado desordenada, es porque el enemigo vino a desordenarlo todo. Como muy posiblemente hoy nuestras vidas pueden estar muy desordenadas, y el Señor viene a hablarnos precisamente para que usted y yo comencemos a poner en orden todas las cosas. Como es de bueno tener en orden las cosas, ¿o no? Que usted llegue a su casa y cada cosa esté en su lugar. Que usted no tenga que preguntar, ¿y dónde me pusiste tal cosa? No, ahí está, en el lugar donde siempre debe estar. Porque el orden tiene una bendición. Entonces Dios dice que Él busca a alguien que busque una palabra en el cielo, que la haga descender, que la ponga en orden para que entonces la pueda anunciar. Entonces lo primero que encontramos en Romanos 1:18 es que hay una palabra que está disponible en los cielos, pero que es necesario que haya uno que la quiera hacer descender. Ahora volvamos al slide, por favor. Ahora, esa palabra que está en los cielos quiere ser revelada. El Señor la quiere revelar, pero no se la va a revelar a cualquiera. A ver, le pregunto, ¿usted tiene secretos? Todos tenemos secretos. ¿Se los cuenta a todo el mundo? ¿A quién le cuenta usted sus secretos? A la gente en la que usted confía, ¿cierto? Entonces, si Dios tiene una palabra en los cielos que la quiere revelar, ¿cree usted que se la va a revelar a cualquiera? Tenemos que ganarnos la confianza de Dios para que Él quiera revelarnos la palabra. Entonces esa palabra quiere ser revelada. Fijémonos Daniel 2:20. Daniel capítulo 2 verso 20. Fíjese lo que dice la escritura. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y ¿qué más? Y la sabiduría. 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. 22. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ver, ¿quién es el que lo revela? Dios. Dios tiene una palabra en los cielos, pero Él también la quiere revelar. Él es el que la quiere revelar. Pero Él anda buscando en esta tierra gente, hombres y mujeres, que sean dignos de confianza para poderles entregar esa revelación. Y vemos, por ejemplo, aquí en la historia de Daniel, cómo el Señor trae un sueño a un rey completamente impío. Sin embargo, estaba sirviendo a los propósitos de Dios sin que se diera cuenta. Y entonces el Señor le trae un sueño a este rey, en donde a través de este sueño le quiere dar una instrucción, en donde a través de este sueño le quiere dar un mensaje. Pero se levanta este rey y no encuentra el significado, no entiende. Necesita a alguien que se lo revele, alguien que se lo traduzca, alguien que se lo ordene. Y no encontró a nadie dentro de todo su imperio, salvo a uno que para Dios era fiel,
a uno que para Dios era de confianza. Y entonces cuando viene Daniel, cuando ningún otro pudo revelar el sueño, entonces Daniel sí pudo. ¿Por qué? Porque él era uno de los que proclamaron, de los que declararon y de los que ponían en orden para poder anunciar. Y entonces viene Daniel y dice delante del rey lo siguiente, que es muy importante. Porque alguno podrá decir, yo tengo la revelación de Dios, y saca pecho. Yo soy el ungido de Jehová. Pero así como Dios me puede dar la revelación, a mí se la puede dar a otro que yo ni me imagino. Porque yo nunca puedo creer que soy el único. ¿Me voy a esforzar por tener la confianza de Dios? Por supuesto que sí. Pero yo no me puedo creer nunca el único. Y entonces viene Daniel y lo primero que hace es exaltar a Dios delante de toda la corte y decir esto que es una verdad muy importante. Él revela lo profundo y lo escondido. Es Dios, no es otro. Ahora vámonos hasta el verso 28. Mire lo que dice el verso 28. O mejor, desde el 27. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Miren pues esto. Ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, ni sabios lo pueden revelar. Y entonces, ¿por qué hoy todavía hay gente que busca en el periódico el signo zodiacal? A ver cómo le va a ir. ¿O por qué van a donde un adivino a que le lean las cartas para conocer su futuro? ¿O por qué creen a cuánta cosa escuchan por doquier? ¿Cuánto más hoy con las redes sociales? Y le prestamos oídos a una cantidad de cosas cuando la Biblia nos dice claramente que solo Dios es el único que puede traer una respuesta de los misterios, de lo que está escondido, de lo que viene en el futuro. Solo Dios. Versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Entonces, ¿quién es el que revela todos los misterios? Dios. Entonces, regresemos al slide. Porque hay una verdad en los cielos, o hay una palabra en los cielos. Por supuesto, es una palabra de verdad que quiere ser revelada. Pero no es revelada a cualquiera, sino a hombres y a mujeres que para Dios sean confiables. Ahora miren este pasaje que es precioso, Mateo 11:25. Jesús está regocijándose en el Espíritu, está feliz. Y le dice: te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. ¿Recuerdan lo que significa ser niño? Una persona humilde y enseñable. Si yo me comporto como un niño, porque dice, y es necesario que nos hagamos como niños, que nos volvamos y nos hagamos como niños para que podamos entrar en el reino de los cielos, porque es a través de la revelación de Dios como podemos entrar en el reino. Pero dice el Señor: escondiste todas estas cosas de aquellos que se creen mucho, de aquellos que se las saben todas aparentemente, y se las revelaste a aquellos que son humildes, aquellos que quieren ser enseñados, que quieren aprender. No sé si me estoy haciendo entender. Regresemos al slide, por favor. Entonces, esa palabra que está en los cielos quiere ser revelada. Pero ¿qué sucede? Esto es lo que impide que venga la instrucción de Dios. Los mismos hombres detienen esa revelación con injusticia e impiedad. Eso es lo que está diciendo Romanos 1:18. Que los hombres mismos son los que detienen con injusticia y con impiedad
esa revelación. Por lo que le decía hace un rato, porque no son para Dios confiables. Vámonos a ese primer verso de Eclesiastés 3:16. Fíjense tan tremendo lo que dice la palabra. Eclesiastés 3:16. Mire lo que dice: vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y la Escritura nos enseña que la justicia son todos los mandamientos de Dios. Salmo 119, 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces, cuando habla del justo, habla de uno que está caminando en los mandamientos, o en otras palabras, uno que anda en el amor, porque eso también significa andar en amor, andar en los mandamientos. Entonces, Dios está buscando hombres y mujeres que puedan esforzarse por caminar en amor, es decir, por guardar los mandamientos que Él mismo nos ha dejado para nuestro propio bien. Pero dice acá el sabio Salomón que vi debajo del sol y en vez de encontrar justicia, encontró impiedad. Eso es lo que encontró. Si nos fuéramos hasta el comienzo, y no para que vayamos a buscarlo, pero se lo menciono, en Génesis capítulo 6 nos demuestra cómo esos primeros 5 versos nos hablan de cómo el ser humano que Dios había creado tiempo atrás se corrompió. Y cuando el plan de Dios originalmente había sido que el hombre fructificara y se multiplicara, es decir, que fuera primero un fruto y después se multiplicara el fruto, vemos en el capítulo 6 verso 1 que los hombres comenzaron simplemente a multiplicarse, ignorando lo que Dios había indicado. Razón por la cual en el verso 5 dice que todos los designios del corazón eran de continuo solamente el mal. Porque cuando usted y yo ignoramos la instrucción, esa palabra revelada que viene de los cielos hacia nosotros, lo único que entonces gobierna nuestra vida es un corazón inclinado al mal. Eso es lo que ocurre. Y eso es lo que Salomón está diciendo que encontró. En lugar de juicio, impiedad, y en lugar de justicia, iniquidad. Miren qué tremendo esto. Y es muy importante que lo entendamos todos, para que nos demos cuenta de la implicación de esto. Ahora, regresando a Romanos, pero en el capítulo 1, pero ahorita el verso 28. Romanos capítulo 1, verso 28. Mire lo que dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. A ver, ¿a dónde nos lleva esa palabra reprobado? Al high school, ¿no? Si algo nos dolía era reprobar un examen, porque había que volver a repetirlo, ¿no? Y está diciendo acá la Escritura que como no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y esa mente reprobada es una mente que conlleva a hacer todas las cosas que no convienen. Ahora ve el verso siguiente. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y continúa la lista. Todo eso, ¿por qué se dio? Todo este listado, ¿por qué se dio? Por no tener en cuenta a Dios. Por no querer hacer descender esa palabra que Dios mismo quiere revelar. Por ignorar a Dios y vivir mi vida a espaldas de Dios.
Todo eso viene como consecuencia. Y es lo que estamos viendo hoy en un mundo que se consume cada vez más y más por la maldad. Porque hay personas, muchas personas, que no tienen en cuenta a Dios. Y se sorprendería de saber que aún dentro de la iglesia muchas personas caminan a la espalda de Dios. Tristemente. Ahora miremos Proverbios 13:6. Proverbios 13:6. Mire lo que dice: la justicia guarda ¿a quién? La misma justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque estamos viendo que en el verso 18 de Romanos 1 nos está hablando de 4 aspectos muy importantes. Primero de ellos, hay una palabra en el cielo que Dios la quiere revelar. Segundo aspecto, pero que en tercer aspecto vemos que el hombre mismo detiene esa revelación a través de la injusticia y de la impiedad. Entonces acá nos está diciendo que mientras que la justicia guarda al de perfecto camino, es decir, a ese que sí va y proclama, va y declara, pone en orden la palabra para poder vivirla. Por el contrario, el otro que no tiene interés de buscar a Dios, que no tiene en cuenta en nada a Dios, vive su vida como quiera. Entonces, ¿qué dice? La misma impiedad lo trastornará. Entonces, en resumen, ¿qué le estoy queriendo decir y qué le estoy queriendo dar a entender con esto? Según lo que la Biblia nos está mostrando, es el mismo hombre el que se está autoinfringiendo el sufrimiento. Es el mismo hombre el que se está autoinfringiendo sus propios problemas por no tener en cuenta a Dios. Si tuviéramos en cuenta a Dios para todo lo que hiciéramos, nuestra vida sería tan distinta. Y hoy podemos decir: Señor, gracias porque me ayudaste a entender tantos errores que cometí. Y hasta a veces nos damos duro y nos decimos a nosotros mismos: si yo hubiera conocido a Dios hace tantos años atrás. Tristemente no podemos cambiar nuestro pasado, pero sí podemos cambiar nuestro presente para que nuestro futuro sea también distinto. Y aquí yo le estoy hablando a todos los jóvenes que me ven y me escuchan. Porque cuando uno es joven, uno piensa que se las sabe todas. Uno escucha al papá y a la mamá: eso era en otro tiempo. Son tiempos distintos. Mire, los tiempos pueden ser distintos, pero los errores siempre serán los mismos. Y el error garrafal que el ser humano comete es no tener en cuenta a Dios, no buscar a Dios. Eso es muy importante que lo entendamos. Ahora regresemos a la imagen, por favor. Ahora, como consecuencia de detener esa palabra que está en los cielos y que quiere ser revelada, la consecuencia ¿cuál es? Viene la ira de Dios. Ahora, si usted le tiene miedo a la ira de sus papás, téngale más miedo a la ira de Dios. Mire lo que dice Colosenses 3, 5 y 6. Colosenses capítulo 3, versos 5 y 6. Fíjense lo que está diciendo Pablo: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos
de desobediencia. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuál desobediencia? Porque aquí se nos señala una serie de conductas no apropiadas, no acordes con lo que Dios quiere, y podemos entender que, por supuesto, al hacer todo eso estamos en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Pero piense por un momento, si yo ni siquiera he tenido a Dios en cuenta en mi vida, ¿qué desobediencia entonces tengo? Pues la desobediencia de la que le estoy hablando principalmente es no tener en cuenta a Dios, no buscar a Dios, detener la palabra que está en el cielo y que Él quiere revelar. Porque si Él la quiere revelar es para que se revele, no para que se retenga. Pero como el ser humano insiste en vivir la vida a su propia manera, como usted y yo somos tan cabezaduras y que creemos que sabemos hacer todas las cosas, y que hasta buscamos a Dios en oración y le decimos: Señor, yo quiero que me bendigas en esto, pero hazlo así. Tenemos la osadía de decirle a Dios hasta cómo nos tiene que bendecir, porque nos creemos que la sabemos todas. Pero cuando entendemos que es Dios el que tiene la palabra para nosotros, el que tiene una instrucción para nosotros, el que quiere darnos esa instrucción para que usted y yo podamos vivir, y dejamos que esa palabra fluya, nos ahorraríamos tantísimos problemas en nuestra vida. Y entonces encontramos lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Si no hacemos morir lo terrenal en nosotros, vendrá la ira de Dios. Necesitamos aprender a hacer morir nuestra carne. Por eso cuando Jesús vino, ¿qué fue lo que crucificaron de Jesús? Su carne. No mataron el espíritu de Jesús, mataron su cuerpo, su carne. Porque es en la carne en donde están todos nuestros deseos y pasiones, todas las concupiscencias. Ahora vámonos a Romanos 2, verso 5. Romanos 2, verso 5. Mire lo que dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. A ver, ¿qué están acumulando algunos? ¿Y por qué? Por la dureza del corazón. Por tener un corazón duro, por darle más importancia a muchas otras cosas que a Dios. Miren, yo entiendo que estamos en un mundo en donde necesitamos recursos para vivir, en donde tenemos que trabajar, en donde tenemos que hacer miles de cosas, en donde hay que prestarle atención a la esposa, al esposo, a los hijos, al trabajo. Buscamos hasta un espacio para tener un cierto descanso. Todo es importante. Pero si yo no aprendo a poner a Dios en primer lugar de nuestra vida, todo eso que yo estoy buscando es tiempo perdido. Porque yo puedo trabajar muchas horas. ¿Y de qué le ha servido a alguno trabajar más horas durante una semana? Ay, gané más. Sí, y a ver dónde tienes el dinero. Te lo gastaste igual. Si te ganaste $200 extra, $200 que le buscaste una salida. Si te ganaste $1,000 que te gastaste de más. Porque decimos: ay, es que necesito trabajar más para ganar más. Pero eso te va a llevar a gastar más. ¿Pero por qué es? Porque no hay una correcta conciencia de un orden en mi vida.
Porque cuando yo busco a Dios, Dios lo primero que hace es poner en orden mi vida. Y ese orden duele. Muchísimo. Sobre todo cuando uno quiere hacer las cosas a su propia manera, duele. Está uno queriendo hacer las cosas así, Dios dice, no es así, es así. Y tener que agachar la cabeza y decir, ok, Señor, como tú digas, duele. Porque esta carne quiere hacer lo que quiere. Pero cuando yo entiendo que si Dios me dice, haz esto, yo lo hago porque sé que algo bueno Dios quiere hacer a través de eso. Yo me voy dando cuenta cada paso que yo doy, la obra que Dios está haciendo en mí. Y doy otro paso y veo la obra que Dios está haciendo en mí. Y al fin de cuentas lo que voy a ver es un resultado de bendición para mi vida, para mi familia. Ya aprendo a no preocuparme. Ya aprendo a ocuparme. Ya aprendo a no estar afanado. Aprendo a vivir en la paz de Dios. Ya aprendo a no buscar las cosas del mundo, sino que aprendo a buscar a Dios y Él es mi proveedor y Él me satisface todas mis necesidades. Es una gran diferencia. Pero el hombre atesora ira para el día de la ira por un corazón endurecido. Entonces fijémonos, regresando al slide, todo esto que tiene que ver con lo que impide que venga la instrucción a nuestras vidas. Entonces, si lo enlazamos con la enseñanza de hace 2 semanas, en donde hablamos de la corrección, entonces si yo soy corregido por Dios por algo que yo hice incorrectamente, y yo le digo, ok, Señor, está bien, perdóname, está bien, no lo voy a volver a hacer. Un segundo más tarde me doy la media vuelta y sigo haciéndolo. ¿De qué me sirvió la corrección? No me sirvió de nada. Porque sigo caminando en la impiedad, en la injusticia. Y entonces, ¿qué estoy deteniendo? Que venga la instrucción. ¿Qué estoy deteniendo? Que esa palabra que está en los cielos y que quiere ser revelada venga a mi vida para que me transforme a mí y posiblemente a través de mí pueda transformar a otros. Mira, a veces no nos imaginamos que posiblemente no solamente estamos reteniendo la bendición para nosotros mismos, sino para muchos. Pregúntese por un momento, ¿cuántas personas fueron impactadas por la vida de un tal Saulo de Tarso? ¿Muchas o pocas? ¿Qué hubiera pasado si ese tal Saulo de Tarso, cuando iba camino a Damasco y se encontró con una luz que lo confrontó, que lo corrigió y que le dio una instrucción, no hubiese hecho caso a eso? Y si hubiera dado media vuelta y si hubiera regresado a Jerusalén, hubiera estado unos días tranquilo ahí reposando como para recuperarse, para volver a hacer lo que venía haciendo antes. ¿Qué hubiese pasado? Nuestro tiempo hoy sería otro completamente distinto. Pero porque hubo uno que entendió la corrección y que atendió a la instrucción, es que muchos de nosotros también hoy estamos aquí recibiendo la palabra. Entonces a veces no nos alcanzamos a imaginar no solo que lo que estamos reteniendo o deteniendo para de nosotros o que venga a nosotros, sino lo que de nosotros no puede pasar a otros. Llámese familia, amigos, vecinos y tantas personas más. Nosotros estamos muchas veces siendo el obstáculo. ¿Y qué quiere ser usted? ¿La clave o el clavo? Porque muchos son el clavo. Pero Dios quiere que seamos la clave. Ahora, vamos al último para terminar. Entonces, como ya hemos entendido lo que es enseñar, ya hemos entendido lo que es convencer, y hemos visto cómo la enseñanza viene a través de ¿quién? De Jesús. Jesús es la luz, la enseñanza, Proverbios 6:23. Pero después de que Jesús viene y nos enseña, entonces entra en acción el Espíritu Santo, quien es el que nos convence.
Por lo tanto, hablamos en esa enseñanza de que ninguno de nosotros podemos persuadir a nadie, sino que nosotros somos instrumentos de Dios para que sea el Espíritu Santo el que persuada o el que convenza a las personas, no nosotros. Y luego de que viene el convencimiento, entonces hay una interacción entre Dios y yo, en donde en algún momento me voy a equivocar, y en ese error entonces viene Dios como un padre, viene el Padre y me corrige. Y me corrige para poderme dar una instrucción, porque esto también es muy importante. La instrucción viene del Padre. Entonces le repito esto, la enseñanza viene del Hijo. El convencimiento viene del Espíritu. La corrección y la instrucción vienen del Padre. Vámonos a Proverbios 1:8. Miren lo que dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿La instrucción de quién? De tu padre. ¿Pero qué hay que hacer con la instrucción? Oírla. Un acto de mi voluntad. Dios quiere hablar. Dios quiere revelar una verdad que está en los cielos, pero si no hay nadie dispuesto, ahí se queda. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. Ahora vámonos a capítulo 12, verso 1. Mire, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Y este verso lo usamos también en esa enseñanza de la disciplina, porque mire cómo se enlaza. Mas el que aborrece la reprensión, ¿es qué? Ignorante. Porque hay una relación entre la reprensión o corrección para que venga la instrucción. Entonces, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. A ver, ¿quiénes quieren ser sabios? Hay que amar la instrucción. Y si yo amo la instrucción, entonces debo ser uno, no de aquellos que la detienen, sino de la que la buscan. Y si yo soy de los que busco la instrucción, entonces estoy dispuesto a que el Señor me corrija. Estoy dispuesto a que Jesús me enseñe y el Espíritu me convenza. Para que entonces en ese proceso completo yo pueda en verdad estar avanzando y avanzando en el camino de la perfección. ¿Bien? ¿Está siendo claro hasta ahorita? Ahora vámonos al 10:17 de Proverbios y con esto terminamos. Proverbios 10:17. Miren lo que dice. Recuerda lo que leímos al principio en Proverbios 15:24. Se lo retomo, que dice: el camino de la vida es hacia arriba. ¿Para quiénes? Para los entendidos. Ahora fíjese lo que dice este: camino a la vida es guardar ¿qué? La instrucción. Pero quien desecha la reprensión, tierra. Ahora, ¿quiere usted llegar al camino de la vida? Hay que atender a la instrucción. Entonces, camino a la vida es guardar esa instrucción, atender a esa instrucción, seguir la instrucción. Porque si yo no sigo la instrucción me voy a equivocar. Está el clásico ejemplo del GPS. Cuando usted no conoce una dirección a donde va, ¿qué busca? Hoy, gracias a Dios por la tecnología, entra al GPS y escribe la dirección a donde va y le marca la ruta, ¿cierto? Pero a veces nosotros que somos medio llevados de nuestro parecer decimos: no me voy a ir por ahí, me voy a ir por otro lado. Y resulta que por ese otro lado no solamente era más lejos, más tardado, sino que quizás ya había una calle cerrada. Y entonces encontramos la calle cerrada y nos desviamos por otra, y al fin de cuentas tenemos que volver a ir al GPS para que nos diga cómo salir del atolladero.
¿No era más fácil hacerle caso a como nos dijo? Aunque yo sé que a veces se enloquece, pero Dios no. Dios nunca se va a equivocar. Su instrucción nunca nos va a llevar a un abismo. Su instrucción siempre nos va a llevar a bendición. Pero necesitamos aprender a guardar la instrucción, porque solo así podemos llegar a la vida. Amén. Pongámonos de pie. Señor Dios, te damos muchas gracias en esta tarde. Gracias por la palabra que nos has entregado hoy. Gracias por tu Espíritu que está aquí presente para traer convicción a nuestro corazón, para dar testimonio de que esta palabra viene de los cielos para nosotros, y que cada uno de nosotros, Señor, debemos esforzarnos para hacer descender esa verdad que está en los cielos, y que muchos otros hombres la detienen con su impiedad e injusticia, lo cual nos hace entender que tú estás buscando hombres y mujeres que caminen en justicia, en verdad, para que sobre ellos sea, oh Dios, revelada tu palabra, y a través de ellos tú también puedas llevar esa revelación a otros. Señor, yo oro por este pueblo, y tú sabes, Señor, y conoces mi corazón, que mi gran deseo, Señor, es que se levanten como entendidos, más allá de multitudes, más allá de otras cosas. Mi gran anhelo es que cada uno de los que tú has entregado a esta casa se levanten como entendidos, que te entiendan y te conozcan a ti, que puedan establecer esa relación íntima y personal contigo, y que tu voz se manifieste a sus vidas. Señor, yo te pido que esta enseñanza pueda ser atesorada en nuestro corazón, que podamos continuar meditando en ella, para que haya un entendimiento completo de la misma. Te doy muchas gracias por la oportunidad y el privilegio que me concedes de poder enseñar tu palabra. Y así como ellos, yo también, Señor, la recibo y la atesoro, porque yo mismo necesito cada día más de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a andar por el camino de la perfección, a mantenernos en el camino de la perfección, a ser enseñados, convencidos, corregidos e instruidos en justicia, a guardar esa instrucción, Señor, porque el que ama la instrucción ama la sabiduría. Y te doy gracias por lo que hoy nos has enseñado. Te doy la gloria, el honor y la honra a ti, Señor Jesús. Y te pido, Espíritu Santo, que continúes haciendo esa operación en cada uno, conforme a tu voluntad, Señor. Que aquellos que hoy nos visitan por primera vez puedan haber recibido un impacto en sus corazones a través de tu palabra. Te doy muchas gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.